Tramposo. ¿Seguro que hay? Sí. No, 26. Aló. Aló. Cuarenta, 39, 38, por la lana, 37. No, te trabajo. Pero ya viste el top, dígate. La que viste que la mandaras. Sí, este lo viste loco. Ok. Es mentira. Julio, recuerda contar a la señorita Jones si intenta hacer tal. Tres participantes y todo. Y tienes aquí. Y todo está alto. Ah, no, no me acuerdo eso. Bueno, y tú hueles a pato con el bañar. ¿Cómo la pata? Ay, ay, mamá. ¿Sabes por qué? No se escuchó.
Estimado participante, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privados. En esta prueba estamos continuando con el diplomado, asimismo con el módulo de fármacos utilizados en ortopedia en animales mayores. En esta oportunidad, quien nos acompaña es el ingeniero Abraham Moyano. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. A todos los participantes que deseen solicitar el material, la grabada o el certificado, estamos dejando el contacto. Ingeniero Abraham Moyano, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Gracias, licenciada. Buenas noches. Sí, es importantísimo el tema de fármacos utilizados en ortopedia en animales mayores y con eso voy a realizar la presentación. Muy buenas noches. Sí, licenciada, me confirma si se puede observar la presentación y si se escucha. Sí, ingeniero, se logra visualizar, así mismo se le escucha fuerte y claro. Muchas gracias, licenciada. Sí, como les manifestaba anteriormente, principalmente es importante también conocer el tema también de la anatomía especialmente de especies mayores y posteriormente para aplicar los fármacos. Entonces, principalmente también les voy a dar a conocer el tema de anatomía, de también las divisiones, eh, cómo se va especializando en el tema de ortopedia y fundamentalmente también con diferentes autores, cómo ellos manifiestan. Y al final del proceso también dosis y los fármacos utilizados en ortopedia. Principalmente el contenido que les quiero manifestar esta noche es una introducción, definición de una fractura principalmente. Posterior a ello, una clasificación de fracturas, de las fracturas. eh, Clasificación según Salter y Harrer, quienes son autores como manifiestan las clasificaciones de fracturas. También existe una clasificación directa e indirecta. eh, la clasificación indirecta posterior a ello. También existen fracturas abiertas. También posterior a ello, cómo se pueden vistas radiográficas también, radiografía digital también, cómo es importante conocer esos temas. Y es importante prevenir y tratar el dolor también de los animales, en este caso que estamos hablando de especies mayores. Y al final del proceso, qué medicamentos o qué podemos utilizar en estos inconvenientes que tengamos a nivel, especialmente de hatos ganaderos, que pueden ser hatos de producción de leche, carne o doble propósito, fundamentalmente incursionados en el tema de ganadero. Le- Les quiero dar también el tema de definición de una fractura, también un concepto clave que debemos conocer. Es importante atender la palabra fractura para conocer su etimología. Podemos revelar una palabra derivada del latín
fractura, que significa exacto, es fragmento o trozo. El término más común se relaciona con lo que sucede cuando se rompe un hueso en muchos fragmentos, porque es exactamente la unión de dos apariencias léxicos. Entonces, Pérez y Merino en el 2017 manifiestan esta definición de fractura. También existe una clasificación en la cual les quería también dar a conocer esta noche. La clasificación de las fracturas, como señala Montero en el 2016, existe la clasificación de estos tipos de fracturas y podemos dividir en siguientes categorías. Por su etiología, estado de la piel, según su localización, el propio hueso, trazo, números de fragmentos, desviación, mecanismos de fractura, agentes traumáticos, como se detalla a continuación. En esta tabla, la etiología es traumáticas, patológicas y también causados por fatiga. La localización, epifisiarias, metafisiarias y diafisiarias, y de acuerdo a su mecanismo de producción tenemos la directa y la indirecta. Posterior, según el trazo, tenemos la transversa, oblicua, espiral y segmentaria. También el número de desviación de fragmentos, unifragmentaria, bifragmentaria, polifragmentaria o conmitua. Y lesión tisular también tenemos una edición abierta, cerradas y denominadas expuestas. También traumáticas son traumatismos directos e indirectos provocados por alteraciones de los huesos sanos, ejerciendo presión sobre la estructura ósea, generando fuerza y superando la resistencia de los huesos, provocando lesiones, resultando en acciones tráficas y caídas acompañadas de una lesión en las partes del tejido blando. Ese sería el tema de las traumáticas. Y las patológicas también son traumas de baja energía, pero causa por actividades habituales o traumáticas. La masa de los huesos no se deduce porque los huesos anormalmente son frágiles. El hueso producido por una enfermedad constitucional, malformaciones, osteopatías y quistes, y adquiere una regeneración del hueso. Ese sería el tema de las patológicas. También por fatiga o estrés. Estas son traumas de baja energía, pero puede aplicar las fuerzas de poca intensidad, porque no causarían las fracturas, pero a menudo son molestias causadas por el exceso de ejercicios o la presión aplicada sobre la estructura ósea. También por su localización, como señalan García y Gómez en el 2018, las fracturas que afectan los extremos de los huesos largos anatómicamente pueden dividirse en tres principales: epífisis, metáfisis y diáfisis. También las fracturas epifisiarias, ubicada en la epífisis del hueso largo, en la parte línea superficial, afecta o se extiende hasta las superficies articulares, se denomina fractura articular. Y si la parte no se da afectada por la línea de fractura, se denomina extraarticulares. Fracturas diafisiarias también. Si el trozo o línea de fractura ocurre afectar en el tercio superior medio, en el inferior del hueso, fracturas también las metafisiarias, esto se llama fracturas metafisial, que pueden afectar a la metáfisis superior o inferior de cerca del hueso. Aquí también tenemos una clasificación de Salter y Harris, como les manifestaba al arranque, en 1963, el cual clasifica en función a los tipos, desde el tipo 1 al tipo 6, en la cual esa clasificación, el tipo 1 nos manifiesta es una separación completa de la fractura que atraviesa la línea epifisiaria y metafisiaria, pero no hay fractura ósea. El tipo 2, la fractura se atraviesa desde las líneas epifisiarias hasta la parte metafisiaria. El tipo 3, denominado, la fractura se atraviesa desde las líneas fisiarias a la parte de la epifisiaria, generalmente son fracturas articulares. Posterior a ello, el tipo 4, la fractura se extiende desde la superficie articular a través de la epifisiaria, cruza con la fisiaria y una porción epifisiaria terminada en esta zona. La número 4, la fractura conlleva la fuerza de comprensión que produce un aplastamiento de la fisiaria. Y la número 6 son lesiones de la placa fisiaria, anillo pericordral, por aplastamiento de la placa de la fisiaria, descrito por Ryan en 1969.
Aquí también tenemos una gráfica o una imagen de diferentes tipos de fracturas según Salter y Larris en 1963, de acuerdo a los tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y el tipo 6. También existe por su mecanismo de producción. Eh, los mecanismos de producción de la fractura del hueso se enfrentan a una fuerza superior que soporta la violencia, provocarán un lugar de fracturas. Podemos distinguir fracturas por mecanismos. Como les decía al inicio, existen fracturas directas. Se produce una fractura, actúa directamente en el mismo lugar donde se aplica el impacto de la fuerza responsable de la fractura, siendo una frecuencia de fracturas abiertas y con grandes lesiones en las partes blandas. Fractura indirecta se produce en ciertas distancias del punto de aplicación de la fuerza deformante. También de acuerdo a estos actores, García y Barrera e Inés, en 2019, las fracturas indirectas se producen y se clasifican de la siguiente manera. Fracturas por tensión o tracción, actúa sobre la fuerza que ejerce la contracción muscular, provocando un arrancamiento o ovulsión de la inserción muscular. Es decir, la parte del hueso cortical en el que se insertan se recibe una fractura de arrancamiento. Y también tenemos las fracturas por compresión. Actúan sobre la fuerza aplicada en la misma dirección que el eje principal del hueso, que se comprimen o aplastan e intervienen en la fractura en el rodeo. También tenemos la por torsión. Se produce por la aplicación de una fuerza provocada en un hueso. Se mueve en rotación en 45 grados, denominada retuerce sobre el eje principal del hueso. E intervienen las fracturas espiraladas o espiraloides alrededor del hueso. Fracturas por fricción. Tienen dos fuerzas responsables provocándose la fractura y actúan sobre la misma dirección, paralelas en diversas maneras por cada uno de los extremos de la pieza ósea. Es decir, el hueso se incurva desde que el límite de la flexibilidad, generando fracturas transversas u oblicuas cortas. Fracturas por cizallamientos también se experimenta en dos fuerzas, provocan deslizamientos paralelos en sentido opuesto y convergentes, actúan sobre el hueso, que es una especie llamado gliotina, con una fuerte capacidad destructiva, específicamente llamadas fracturas oblicuas. También tenemos ahí la clasificación indirecta, en la cual nos manifiesta que es por tensión, compresión, el bending, torsión, la transversa, oblicua, uterte y espiral. La fuente según Montenegro en el 2016. Por su trazo también, según Miranda 2013 y Huella 2012, la línea de fractura es el interrumpido de la continuidad de estas partes regiones del hueso, produciendo la formación de diferentes líneas en cada una de las líneas que corresponden transversales. La línea de la fractura corresponde a la línea transversal o perpendicular al eje longitudinal del hueso en un ángulo de 90 grados. Las oblicuas, inclinada en la dirección del hueso en un ángulo recto con un ángulo oblicuo mayor o menor a 30 grados con respecto al eje longitudinal del hueso, con una superficie rugosa y lisa con bordes corticales. Longitudinales, si el eje longitudinal del hueso se encuentra en la línea de fractura. Espirales, tiene la fuerza de torsión formando un trazado de recorrido en el espiral alrededor del hueso. Alas mariposa existen en dos líneas de fracturas oblicuas y se delimitan un bloque de fragmentos formando un triángulo. Comminutas tiene tres o más múltiples fragmentos de fractura y se forman muchos fragmentos del hueso. Por su lesión tisular también tenemos una clasificación. Según Rubio Francia y Chico Duval en 2012, la lesión tisular de la fractura, indicándole la fractura abierta y cerrada. Por lo tanto, deben saber lo siguiente. La fractura abierta está conectada al entorno del exterior. Tenemos el hueso. Esta a menudo resultado de traumatismos a alta energía que se caracteriza por unos diversos grados entre el foco de la fractura a través de la piel, tejido muscular, según los actores Charampos y Pat.
Sakis en el 2003. Por lo tanto, la clasificación de fractura abierta según la extensión y gravedad de acuerdo al grado según Justilio de Anderson, se clasifican también en grados, en 3 grados de la fractura abierta. El grado 1, herida cutánea puntiforme, miden menos de 1 centímetro a 2 dentro de ese rango, se produce por el efecto de la parte blanda, presenta un hematoma superficial, se presenta en el interior de los huesos, la piel se rompe hacia afuera y se trata de una fractura simple, denominada fractura simple. El grado 2, herida cutánea, accede más de 1 centímetro, pero esta parte blanda presenta una laceración o contusión denominada contusión muscular, evidente o contaminada en la superficie de la piel, que está involucrada en una fractura moderadamente conminuta. El grado número 3, herida grande y grave con contusión cutánea extensa con despegamiento o una pérdida muscular. Presenta una lesión vascular. Esa es la diferencia en función al grado. La fractura cerrada, como señala Bejarano en 2010, la fractura cerrada no existe la comunicación con el exterior debido a la contusión de la piel según alta energía y para no tenerla según baja energía, por lo tanto, ya que la piel no ha sido afectada. Sin embargo, existe también la clasificación según la fractura cerrada, según el grado. Dentro de esto se clasifican el grado 0, no tiene ninguna lesión de partes blandas de la piel. El grado 1 presenta una abrisión superficial, se manifiesta una hematoma en el interior de la piel, generando debido a efectos indirectos, presenta una fractura moderada grave. El grado 2 presenta una abrasión profunda contaminada, ampolla y un hematoma extenso en el interior de la piel o de los músculos, área sombreada. El grado 3 presenta una necrosis cutánea, despegamiento y destrucción muscular, área de sombreada, extensa, aplastamiento de partes blandas de la piel con una evolución subcutánea y lesión arterial. Presenta una fractura grave, según Martínez del 2021. Ahí, como se puede observar, el grado 0, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. La clasificación, como les manifestaba con anterioridad. Vistas radiográficas. La clasificación se debe colocar en una pantalla iluminada, negatoscopio, para su lectura. Vistas laterales de cualquier parte se deben observar con el aspecto craneal del animal en el lado izquierdo. Radiografías ventrodorsales o dorsaventrales de la cabeza, cuello o tronco se deben colocar en la parte craneal del animal, apuntando hacia arriba con el lado izquierdo del animal o el lado derecho de la imagen. Radiografías craneocaudales o craneales de las extremidades se deben colocar en la pantalla con el extremo distal del miembro hacia arriba, según Ortuño 2021. Evaluación de las radiografías. Según Real 2020 se debe tomar en cuenta los siguientes puntos importantes para el análisis de los resultados a través de una radiografía. Determinar dónde existen anormalidades, definir la localización sería el paso número 2, anatomía de la lesión, clasificarla y darle un diagnóstico diferencial. Eso es importante también, hacer un diagnóstico diferencial. Posterior a ello, establecer si existe o no anormalidad es lo más fácil de la interpretación. Una de las razones es el rango de variaciones anatómicas normales. Si se sospecha de una anormalidad en un miembro, el opuesto se debe usar como comparación. Obviamente, hacer el análisis con el miembro sería un miembro posterior, el que está funcionando al 100%. Una vez que la lesión se haya identificado, el paso siguiente es determinar su localización anatómica, la dificultad para localizar. La anormalidad se debe
al hecho de que la radiografía es una imagen de 2 dimensiones de un objeto tridimensional. Para describir la lesión de acuerdo a los siguientes signos de rayos X se tiene en cuenta los cambios de tamaño, de forma, número de localización, marginación y radio de capacidad. Una vez que los signos de los rayos X se ha definido, se determina que la enfermedad puede resultar en la producción de tales signos. En pacientes que presentan más de un signo de rayos X se debe tener en cuenta una historia clínica, los signos clínicos y los datos de laboratorio, para formular una lista diferencial de diagnósticos clínicos. Ahí en la fotografía, como se puede observar, en la cual se presenta una imagen para dar un diagnóstico de la fractura, puede ser en este caso. También la radiología, el diagnóstico por imagen de la pelvis, como se observa ahí, la pelvis y la cintura pelviana está formada por 2 huesos coxales anatómicamente, que ventralmente se unen a la sínfisis pelviana y dorsalmente se articulan con el hueso sacro mediante una anfiartrosis denominado los huesos coxales junto al hueso sacro y las primeras vértebras caudales forman el ancho anillo, la pelvis ósea que rodea la cavidad pelviana. El hueso ilium es la porción dorsal craneal del hueso coxal y se extiende oblicuamente desde el acetábulo hacia su articulación con el hueso sacro. Hueso isquion también está formado por el cuerpo, la tabla del isquion de amplia superficie ubicada caudalmente y la rama isquion situada en el plano paramediano. El hueso pubis tiene la forma de L y se está conformado por el cuerpo, la rama craneal del pubis, recorrido transverso y sagital, sinficial, rama caudal del pubis, según Barrera y Duque 2022, es lo que ellos manifiestan. Radiología y diagnóstico por imagen de las extremidades. El miembro torácico está compuesto por 4 segmentos también principales: cinturón torácico, brazo, húmero, antebrazo, radio y cúbito. La mano por el carpio, metacarpio y las falanges denominadas. Pulido 17 manifiesta que el cinturón torácico está formado por la escápula, grande y bien desarrollada, plana y que se presenta una apófisis caracoides pequeña, escápula. La escápula es muy ancha, la espina es triangular, muy ancha en su mitad. Se curva caudalmente sobre la fosa intraespinosa. La cara ventral presenta una pequeña proyección, acromión rudimentario. El borde craneal es ligeramente convexo cuando se observa de frente y grueso y rugoso en la parte media. El borde caudal es ancho, ligeramente cóncavo, presenta una especie de tuberosidad rugosa. El húmero se asemeja a la letra F cursiva, pero carece de su barra cruzada. Esto es debido a la notable inclinación caudal y craneal de los extremos proximales y distales, respectivamente. Bien, aquí se puede observar también una imagen de un miembro posterior, en este caso de un canino, en el cual existe la cadera, el fémur, posteriormente la rodilla y los tarsos. Así se observa también la imagen y posterior a ello también se puede ir observando si existe fractura a nivel de fémur, a nivel, puede ser también en vacas lecheras fundamentalmente, va a existir muchas veces fractura a nivel de caderas por el tema de descalcificación del sistema óseo, en el cual eh, tenemos muchas veces un diagnóstico de una hipocalcemia, pero muchas veces ya es cuestión ya de la descalcificación ósea por la edad, por el número de partos, lactancias, eh, en vacas especialmente altas productoras. Fundamentalmente si hacemos un tratamiento a nivel de glucanato de calcio, a nivel de torrente sanguíneo, a nivel de vena, no nos va a dar resultado de los tratamientos por el tema que ya existe sería una fractura a nivel de las caderas de nuestras vacas, de nuestros gatos que estamos manejando. Y también
por el mal manejo especialmente al momento de arrojar sal mineralizada con niveles de calcio y fósforo. El bovino lo que hace es, al momento que produce la producción de leche o láctea denominada, como no hay intervención o sería la palabra más clave, sería de, de sales minerales. Entonces lo que hace ella es tomar del sistema óseo o del sistema esquelético, y en el cual cada vez cada lactancia se va descalcificando y al final del proceso tenemos problemas a nivel especialmente de cadera, rompimiento de caderas a nivel del sistema coxal sería en este caso, y al final sería un problema ya de vacas de descarte. Acá también tenemos una ubicación de 13 secciones en el fémur. Como conocemos, el fémur tiene cabeza del fémur, articulación de la cadera, agujero obturado. También tenemos el trocánter del menor, el isquión, el cuerpo del fémur. Por el lado derecho tenemos el cuello del fémur, el trocánter mayor del fémur denominado, la fosa trocantérica y cresta intertrocantérica también, el borde lateral de la tuberosidad isquiática denominado, la rótula, sinusoide lateral del gastrocnemio, el codito medial del fémur, el sesanoide lateral del gastrocnemio también, el condilo lateral del fémur. Entonces es importante también conocer el tema de la anatomía, en este caso para hacer un tratamiento al final de tener un problema de fracturas. La radiología digital también, es el término de radiología digital, se utiliza para denominar a la radiología y que se obtiene imágenes directamente en forma digital sin haber pasado previamente por una placa de películas radiológicas. Las imágenes en radiografía digital es un fichero de los archivos de la memoria del alrededor o de un sistema, que pueden ser enviados directamente a una red de servidores. Para su almacenamiento y posterior, según Buitrago y Quintero 2021, indican que existen dos tipos de radiología digital a la que se hace referencia. Son radiología digital indirecta, son sistemas basados en sensores de dispositivos de carga acoplada y en detectores de panel plano, radiología digital indirecta o computarizada. ¿Cuáles serían las ventajas de este sistema? Dentro de las ventajas de la radiología digital tenemos servicio con eficiencia y de alta calidad y inmediatez, genera menor irradiación, excelente calidad de imagen, generación de diagnóstico al momento, imágenes fiables y de mayor calidad, según Aguilar en el 2018. ¿Cuáles serían sus usos? Los usos de radiología digital para debidos análisis de los tipos de fracturas y el tratamiento correcto aplicarse en los siguientes. Según Uribe 2017 nos manifiesta que medio de diagnóstico de patologías cardíacas también se puede utilizar, diagnóstico de patología vertebral, o diagnóstico de patología de columna, evaluación de cavidad torácica, evaluación de cavidad abdominal, evaluación de fracturas, medio diagnóstico precoz de la displasia de cadera, evaluación de gestación también, evaluación postquirúrgica. También es importante conocer qué es el dolor. Es una experiencia sensorial aversiva causada por el daño real o potencial que provoca reacciones vegetativas y protectoras, resultando en un conocimiento aprendido que puede modificar la conducta de cierta especie. Las especies siempre van a van a cambiar su conducta, principalmente cuando tengan dolor. También aquí el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Aquí podemos observar también una fractura
en el cual causa mucho dolor. También el dolor signo vital a monitorizar también, en el cual se puede visualizar la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura y el dolor. Es importante prevenir y tratar el dolor en los animales. Contribuye a un problema de bienestar, el bienestar animal que se denomina. Puede alterar funciones fisiológicas básicas del individuo que repercuten en su estado de salud. Disminuye el consumo de alimento, obviamente va a bajar el consumo de alimento. Y si hablamos de producción de leche, obviamente que va a decaer la producción. Eh, si hacemos ordeños o un ordeño doble ordeño, obviamente va a decaer la producción. Retraso en la cicatrización también, que se incrementa el riesgo de las sepsis. Aquí también tenemos un diagrama en el cual nos dice que el dolor es la secreción de catecolaminas, secreción de glucagón también, secreción del cortisol. Posterior a ello, tenemos la linfopenia, manocitosis, neutrofilia, también tenemos un aumento de leucocitos, neutrófilos, y esto conlleva a un estado catabólico, inmunosupresión, retraso de la cicatrización, y tenemos el dolor agudo. Eh, en mi lado derecho, la hipersensibilidad, el cual conlleva ya un dolor crónico, y este también, cuando tenemos ya, pasamos de un dolor agudo a un dolor crónico, tenemos también resistencia a los analgésicos, la autolesión, y esto conlleva la retención urinaria, la anorexia, que significa pérdida de peso, y la falta de movilidad. Entonces, esto sería también para entender un poco el dolor, cómo va desde el dolor agudo y posteriormente traspasa a un dolor crónico. Y también aquí tenemos también medicamentos utilizados principalmente, las dexametasonas que se utilizan principalmente en estos casos. El Dexazol, 2 miligramos por cada mililitro de solución inyectable para ovinos, caballos, porcinos, perros y gatos. Está este, este medicamento. Eh, la composición cualitativa y cuantitativa de las sustancias activas y otras sustancias. Es una solución inyectable, solución transparente e incolora, y cada ml contiene sustancias activas de dexametasona, 2 miligramos, como dexametasona fosfato sódico, 2.63 miligramos. También tiene alcohol bencílico, 15.6 miligramos. También tenemos las indicaciones de uso, en el cual está indicado para la utilización de caballos, bovinos, porcinos, perros y gatos, el tratamiento en procesos inflamatorios o alérgicos. En bovinos, inducción también nos ayuda, también inducción al parto, tratamiento de cetosis primaria, acetonemia. En caballos, tratamiento de artritis, bursitis o tenosinovitis. Tenemos en caballos en el tratamiento. También tenemos unas contraindicaciones, excepto en situaciones de emergencia, no usar en animales que padecen diabetes mellitus, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, hiperrenocorticoidismo u osteoporosis. No usar en infección en virales durante la fase virémica o en casos infecciosos de micóticos, también sistémicas. No usar en animales con úlceras gastrointestinales o corneales o demopsicosis. No administrar en forma intraarticular donde haya evidencia de fractura. Infecciones bacterianas en articulaciones y necrosis ósea acéfalas.
usar en casos conocidos de hipersensibilidad a la sustancia activa, a los corticosteroides o cualquier otro excipiente del medicamento veterinario. Es importante también, también es una recomendación siempre que se use medicamentos, siempre leer los insertos. Reacciones adversas. Los corticosteroides antiinflamatorios, como la dexametasona, son conocidos para producir una amplia gama de efectos secundarios, aunque altas dosis individuales son generalmente bien toleradas. El uso a largo plazo pueden ocurrir efectos secundarios graves y cuando se administran ésteres que poseen una acción larga de duración durante el uso de medio o largo plazo, la dosis debería generalmente mantenerse el mínimo necesario para controlar los síntomas. Aquí también tenemos otro medicamento, Rimadil, bovino inyectable de 50 ml, hay de diferentes presentaciones, pero en este caso para efectos del ejemplo, eh, le puse uno de 50 ml. Las características, antiinflamatorio no esteroideo en soluciones inyectables. También existen las propiedades farmacológicas. Es un calprofeno, pertenece al grupo de los fármacos antiinflamatorios no esteroides, conocidos como AINES también, en derivados del ácido 2-arilpropiónico y posee actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Tiene 3 en 1, como se dice a nivel del campo: antiinflamatorio, eh, analgésica y antipirética. Fiebre, dolor e inflamación, en este caso. Es un, es un fármaco que nos ayuda en estas 3 condiciones. Carpofeno es un carpofeno, como la mayoría de los demás AINES, es un inhibidor de la enzima ciclohexigenosa de la cascada del ácido araquidónico. Sin embargo, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por carpofreno es débil en comparación con su potencia antiinflamatoria y analgésica. El modo exacto de la activación no se conoce con precisión. También tenemos antipirética, que significa al momento que tenemos problemas febriles, va a bajar a los niveles normales. Hasta ahí sería la presentación. Cualquier duda, pregunta, las órdenes para solventar las inquietudes, preguntas sobre este tema principalmente.
Aquí tengo una pregunta, ¿cuál sería el mejor tratamiento para el dolor crónico? Aquí se puede utilizar un antiinflamatorio no esteroides, en el cual se utiliza de un, un ml por cada 40 kilogramos de peso vivo, cada 24 horas, dentro de ese rango de 3 a 5 días, se puede utilizar. Obviamente que se tiene obviamente que hay que hacer el peso de acuerdo al peso vivo. Muchas veces no tenemos básculas en fincas, en haciendas, pero tenemos una cinta bovinométrica, en la cual se hace el peso y en función a eso se calcula la dosis eh, ideal para inyectar. Se puede hacer ese tratamiento, eh, la utilización de un antiinflamatorio no esteroide, o conocido como AINES, 1 ml por cada 40 kilogramos de peso intramuscular, cada 24 horas, puede ser dentro de 3 días a 5 días consecutivos. Ese sería el tratamiento eficaz para un dolor crónico. Y sabemos muy bien que cuando tenemos ya un dolor crónico también está inflamado, dolor, y también existe ya presencia de fiebre alta, en el cual este producto nos ayuda muy bien para controlar el dolor crónico. O sea, o cualquier producto que sea dentro de, de antiinflamatorio no esteroide o conocido como AINES. Aquí dice que sí se puede utilizar el Tolfendex. Sí, sí se utiliza, sí, los médicos veterinarios lo utilizan muy frecuentemente en dolores también, para bajar la intensidad del dolor, especialmente se ha utilizado en bovinos, tanto de leche como carne. Sí, muchos médicos veterinarios lo utilizan, este producto. Sí, me preguntan si, buenas noches, una pregunta sobre la probabilidad que pueda sanar cuando hay una ruptura de cadera en vacas. Fundamentalmente he tenido la experiencia a nivel de fincas y a vacas ya de muchas veces por el exceso de partos, 9, 10 partos. Fundamentalmente la vaca, especialmente vacas lecheras, son muy propensas a tener estos problemas a nivel de caderas. Muchas veces se confunde con vaca caída, con vaca con problemas de hipomagnesemia, hipocalcemia, y se da el tratamiento respectivo con glutamatos de calcio, en estos casos a nivel de torrente sanguíneo, vía endovenosa, y muchas veces no hay respuesta favorable a estos temas porque ya es problemas a nivel de cadera,
y resulta muy complejo estos que se recupera, ya es más por edad. Si fuera en vacunas por una caída, eh, sí es propensa a recuperarse, pero en estos casos cuando ocurren ya en vacas de muchos partos, novenos, muchas veces como en las haciendas cuando son vacas altamente productoras, son, como se dice, son de alta genética, son excelentes. Muchas veces los ganaderos, fundamentalmente en haciendas, se las deja por las crías, porque se sabe que existe ¿cómo sería la palabra clave sería de herencia o heredabilidad se llama, de madres a hijas, en el cual también envían el tema de la producción y muchas veces también se buscan los mejorantes con machos para el tema de patas, el tema también de mejorantes, pero muchas veces en las haciendas los ganaderos las tienen muchas lactancias por el tema de la transmisión de la heredabilidad de la producción que transmiten de madres a hijas. Y la idea es que la madre supere la idea es que la hija supere a la madre, perdón, en producción. Y lo que se busca es eh, muchas veces obviamente que si hablamos un poco de genética, la probabilidad de que existan partos de, obviamente que va a ser del 50% macho, 50% hembra, y posterior a ella, también existen vacas que solo, como se dice en el campo, solo lanzan macho, y también existen vacas que solo lanzan hembra, entonces muchas veces existen úteros que solo, solo ovulan en un lado, no sé, el derecho o el izquierdo, y por ahí va el asunto. Entonces, lo, en vacas adultas, cero que se recuperen, pero en vaconas jóvenes o en primero o segundo parto, sí hay la probabilidad de recuperación. Pero si ya son vacas que tienen mucha edad y ya se debe hacer descarte por edad y por producción, muchas veces se hacen en los datos ganaderos descarte por edad y por producción. Y ahí, pero otra vez más repito, en grandes haciendas se las tienen por la heredabilidad o la transmisión de los genes hacia las hijas. Y existen estos problemas y muy raro que se recuperen. Vacas de adultas descalcificadas, obviamente, un mal manejo de sal mineralizada, relación calcio-fósforo y tenemos estos inconvenientes. Eso sería la respuesta a la tercera pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, yo agradecería al CID y parece que escribieron otra pregunta. No, muchas gracias, nomás es la pregunta. Y en estos casos yo agradecería al CID, Capacitación Internacional Público-Privada, por darme esta oportunidad y a ustedes también, estudiantes, por estar en este curso de farmacología de grandes especies, especialmente ir también conociendo el tema de la farmacología y también ligado obviamente a la anatomía de las especies. Es fundamental también conocer los diferentes, muchas veces, articulaciones, ubicación si hablamos de músculos también, origen y sección de músculos, también cómo está ubicada la parte anatómica, la parte distal, muchas veces se habla de cabeza larga, del coxal, del fémur, de isquiones, eh, de muchos huesos que existen anatómicamente, para posteriormente también dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado, eficaz, para conllevar a una buena producción. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches.